Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a hacer lo siguiente. Si me están escuchando en el like de YouTube, por favor escriban OK en los comentarios del chat. Recuerden que estamos escribiendo en el chat de YouTube directamente. Bueno, por aquí un saludo para Samuel, Juan Carlos, Pedro, Anuar, Marcelo, Solar MX. Bueno, veo que por lo menos ya están escuchando bien. ¿Listo? Denme un minuto, les aviso al grupo que tengo en WhatsApp que están participando de esta espectacular conferencia en vivo gratuita. Para agregarlos al grupo de WhatsApp, aquí está mi número para las personas que de pronto todavía no están en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Este es el número, me pueden escribir. En estos momentos no los voy a agregar, pero sí escríbanme porque en el grupo vamos a estar enviando la información correspondiente a los obsequios que les vamos a dar el día de hoy y además la sorpresa que le tenemos para el final de la conferencia. ¿Listo? Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, nuevamente, ese es el número mío de WhatsApp. Me pueden escribir para agregarlos al grupo de WhatsApp de las personas que están participando el día de hoy y para enviarles los obsequios que les vamos a dar y además para que puedan participar del concurso que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, muy bien. Por ahí está Pedro Reyes, Alexander Arango, Andrés Perdomo. Listo, súper. Vamos a dar un minutico más. Voy a escribir en el grupo de WhatsApp que ya vamos a arrancar y arrancamos. ¿Listo?
Bueno, muy bien, muy bien. Eso, listo. Bueno, ya escribí en el grupo de WhatsApp diciendo que ya vamos a arrancar. Entonces, un minutico más y arrancamos con toda. Bueno, bienvenidos a todos. Esta conferencia gratuita que vamos a ver el día de hoy es enfocada en comenzar a generar ingresos con el tema de la energía solar. Muchos de los que están participando el día de hoy han hecho la carrera técnica en energía solar acá en Cali, Colombia, o en Palmira Valle. Palmira Valle. Esa carrera técnica dura 6 meses, solamente se puede hacer presencial acá en Cali, Colombia, o en Palmira, Colombia, para que lo tengan en cuenta. También tengo aprendices de la capacitación virtual en vivo que se hacen por medio de conferencias en vivo que hemos venido desarrollando ya hace más o menos un año. Entonces, esta capacitación del día de hoy, más que todo, va a estar enfocada en el tema de, o en el grupo de todas estas personas que han estudiado conmigo. Si hay personas participando aquí, de los suscriptores que yo tengo, también pueden participar sin ningún problema porque pues voy a explicar antes de empezar cómo funcionan los sistemas de forma básica. Y la gran recomendación es que participen de nuestro próximo curso y reclamen su beca del 80%, tan solo por haber participado hoy en esta conferencia. Ay, el viejo Arango y el viejo Charlie, un saludo, alumnos míos, bienvenidos. Bueno, entonces, vamos a empezar la charla del día de hoy, ya no les vamos a dar más plazo. Eh, bueno, vamos a empezar el día de hoy entendiendo un poco de forma básica los conceptos básicos de los sistemas que estoy promocionando en estos momentos, las categorías. Muchos de los aprendices conocen los sistemas aislados, inyectados, pero en estos momentos ando en una etapa de prueba con los sistemas híbridos aislados. ¿Cuáles son los sistemas híbridos aislados? Los que funcionan con un poco de paneles y poquitas baterías. Ustedes saben que en un sistema lo más costoso es el tema de las baterías. En estos momentos tengo un piloto en Jamundí Valle, en donde tenemos 9 paneles de 660 vatios, los más poderosos. Tenemos un inversor híbrido aislado, en donde tenemos funcionando una casa con aire acondicionado, dándole durísimo, como si le dieran con un palo todo el día, y en la noche solamente utilizan la nevera, las luces, el televisor, cargas básicas. Entonces, con pocas baterías pueden sostener muy bien ese sistema. Entonces, todo eso lo vamos a ver el día de hoy y vamos a entender cómo clasificar a los clientes para comenzar a generar ingresos. Entonces, si en estos momentos estamos entendiendo la dinámica, por favor, regáleme el número 5 en los comentarios. Bueno, espero que comiencen a comentar para que siga la transmisión, no se vaya a caer. Es muy importante que participen en los comentarios para que la transmisión siga. Bueno, muchas gracias Samuel, Iván, Alexander, Luis, Charlie, Juan Carlos. Bien, muchas gracias a todos los que están ahí pendientes. Bueno, los sistemas aislados son sistemas que también se conocen como sistemas off-grid, que son fuera de la red. Esos sistemas off-grid son sistemas que por lo general se van a utilizar en el campo, en el área rural, donde no hay energía. Resulta que en el campo muchas veces es difícil tener el servicio de energía porque no contamos con red eléctrica tradicional, no tenemos cableado, transformadores y demás. Entonces, no tenemos la posibilidad de tener energía en ese lugar. Algunas personas solucionan esto de la siguiente forma. Ellos llegan y compran una planta, por ejemplo, de diésel, compran una planta de gasolina que hace muchísimo ruido, que es costoso,
el tema del mantenimiento es costoso, el combustible se daña, hay que cambiarle repuestos y demás. Entonces, eh, al final sale muy complicado y la verdad es muy duro vivir una vida con tantos problemas, teniendo tantas complicaciones, es tan aburridor. Entonces, pues finalmente la energía solar es una alternativa, un sistema aislado, un sistema off-grid, es algo muy atractivo para que podamos solucionar esta problemática, porque es que la energía eléctrica es una necesidad muy grande, es muy grande la necesidad energética. Si tú te vas a vivir a X lugar y no tenés energía, no tenés nada, porque es que nosotros hoy en día somos muy dependientes de, del Internet, de los electrodomésticos. Todos estos desarrollos tecnológicos a nosotros nos han venido facilitando nuestra vida y nos han permitido desarrollarnos a nosotros culturalmente. Entonces, desligarnos de la energía eléctrica realmente es algo prácticamente imposible. Es algo que una persona hoy en día no lo consideraría, y más aún las generaciones que vienen. Por otro lado, el tema de la Agenda 2030, pues es un tema muy polémico, hay muchísimo que hablar sobre la Agenda 2030, que es el plan pues, de la humanidad a futuro. Ahí se estipula que las energías renovables sí o sí van de una forma muy fuerte. Entonces, pues tenemos que comenzar a seguir todo este movimiento que se viene, porque si ustedes han podido observar en el tema del desarrollo de la inteligencia artificial, muchas labores han venido desapareciendo, ¿no? Muchas labores han venido desapareciendo, entonces muchísimas personas se van a quedar sin empleo y demás. Entonces, hay que meterse en la película del momento realmente, que son las energías renovables, para poder garantizar tener empleabilidad, emprendimiento y generación de ingresos. Bueno, con esa breve introducción de por qué la energía solar, les voy a comenzar a explicar cómo funciona un sistema off-grid. Un sistema off-grid se utiliza en los lugares donde no hay energía. Si tú no tienes energía en un lugar, tenés que resolver lo tuyo sí o sí. Entonces, como les había comentado yo a ustedes, puedes comprar una planta de gasolina, una planta diésel, entonces, o buscar una solución renovable. Porque si llamas al operador de red y le decís, ve, lo que pasa es que tengo mi casa aquí y necesito energía, entonces ellos te cotizan el tendido eléctrico, en el caso de Colombia, postes, transformadores, y eso te vale un poco de plata y sobre todo te toca pagar toda esa infraestructura y además de eso, comenzar a pagar durísimo tu recibo de energía y te llegan impuestos, te llega un poco de arandelas que al final pues te va a salir mucho más costoso vivir dependiente del operador de red. Entonces, la energía solar, los sistemas off-grid son muy atractivos en ese tipo de lugares. Entonces, ese sería nuestro primer cliente. Ese es nuestro primer cliente. Las personas que no tengan energía, que necesiten resolver sí o sí lo suyo, su energía. Regáleme un segundo. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, sí o sí nos toca solucionar esta problemática, nos toca sí o sí buscar una solución tecnológica que nos permita vivir una vida común con las necesidades básicas. Hoy en día, pues no puedes vivir sin nevera y sin ni siquiera televisión, pues, porque pues el televisor es el centro de entretenimiento, ni los celulares, es muy inconcebible. Bueno, entonces ese es nuestro primer cliente, el cliente que necesita resolver sí o sí su energía, y para ese cliente estarían las plantas de energía solar. ¿Ok? Esa es la primera clasificación, ya entrando en materia, sabiendo un poco cuál es la aplicación de los sistemas off-grid
Entonces, vamos a entender cómo funcionan los sistemas off-grid. Bueno, antes de continuar con la explicación de los sistemas off-grid o sistemas aislados, regáleme el número 3 si nos quedó claro el nicho de mercado de los sistemas off-grid, que es para lugares donde no hay energía. Y mientras ustedes van mandando el número 3, les voy contando lo siguiente. En la ciudad hay lugares donde las personas compran lotes y resulta que compraron su lote, pero no consiguen un permiso de construcción. ¿Sí saben qué es un permiso de construcción? Por lo menos acá en Colombia es muy común ver eso. En otros países no sé cómo sería el perfil, pero cuando una persona no tiene un permiso de construcción, no puede solicitar la cometida eléctrica tradicional. De hecho, esta semana le estuve vendiendo a un cliente que no tenía permiso de construcción un sistema aislado porque no pudo solicitar energía al operador de red. Entonces, imagínense esa problemática y ustedes llegar con la solución. Es una forma de generar ingresos vendiendo un sistema off-grid. Bueno, ¿cómo funciona un sistema off-grid? Recuerden que les tengo varias sorpresas finalizando la conferencia y les voy a contar del experimento que estamos desarrollando en estos momentos. Bueno, entonces, un sistema off-grid, tenemos el sol. Realmente los paneles funcionan es con la luz, no con el calor. Hay personas que llegan y me dicen, profe, pero es que por acá hace un calor tremendo. Esos paneles van a generar durísima energía. No, hay que mirar el tema de la luminosidad, porque los paneles funcionan bajo el efecto fotovoltaico realmente. Entonces, hay que validar eso con el cálculo, por ejemplo, de la hora solar mínima. En el canal de YouTube está lo de la hora solar mínima. Y si desconoces del tema de energía solar, te invito a que participes de nuestro próximo curso con la beca del 80% clases en vivo. Bueno, entonces, el panel solar va a generar energía por medio de los rayos del sol. Genera realmente una corriente eléctrica y una tensión. Esa corriente eléctrica y esa tensión llegan al controlador de carga. Ese controlador de carga va a regular esa energía que viene de los paneles y va a llenar unas baterías. Nosotros vamos a sacar la energía de esas baterías, por medio del inversor, que sería este. El inversor lo que va a hacer es transformar la corriente directa de las baterías en corriente alterna, porque es que en nuestra casa nosotros tenemos electrodomésticos que se deben alimentar con corriente alterna. Dependiendo del país, pues puede ser 220 o 120 voltios. Entonces, así funciona un sistema aislado. Nosotros estamos dependientes 100% es de las baterías siempre. ¿Cuál es la desventaja de un sistema aislado? Es que las baterías pues son costosas, ¿no? Las baterías son costosas, tienen un tiempo de vida útil. Entonces, si por ejemplo tú comparas la energía de un sistema aislado, compara la energía de un sistema aislado con la energía que te vende el operador de red, la planta solar no te va a cuadrar. O sea, no vas a tener, por decirlo de alguna forma, un periodo de recuperación, no vas a tener, no va a ser rentable, pues, un sistema aislado, si en tu casa, si en el lugar que quieres energizar tienes electricidad convencional y la comparas con el costo de un sistema aislado, no te va a cuadrar. Entonces, ese es el principal fracaso que tienen muchos aprendices, muchos técnicos, muchos tecnólogos, muchos ingenieros. Ese es el problema que tienen ellos. Ellos quieren de una vez promocionar los sistemas aislados y los sistemas aislados no van a funcionar o bueno, no van a ser rentables en un lugar donde ya tengas energía tradicional. Entonces vas a perder el tiempo queriendo vender algo que no te van a comprar. ¿Cuál es el nicho de mercado de esos sistemas aislados? Donde no hay energía, porque es que a ellos les toca resolver lo suyo sí o sí.
Entonces, si comparan la energía de una planta de gasolina, una planta diésel, o tirar toda la infraestructura eléctrica necesaria para que les llegue energía ahí, no va a ser rentable traer eso versus una planta aislada. Una planta aislada va a ser mucho más atractiva y ese va a ser tu nicho de mercado real. Ese va a ser tu nicho de mercado real. El lugar donde hay la necesidad de tener energía y no la hay. Ese es el nicho de mercado para estos sistemas aislados. Bueno, si quedó clara la idea de los sistemas aislados, regálenme ahí el número 1, que el nicho de mercado es el lugar donde no hay energía. Si quedó claro cómo es la función básica, que sí o sí el sistema aislado tiene que tener baterías y por eso no es atractivo para un lugar donde hay energía y dicen, no, es que yo quiero quitar esta energía del operador de red porque está muy caro el recibo, entonces vamos a comprar una planta con batería. Pues ahí nos estrellamos porque realmente no es rentable. Para eso debemos tratar o debemos ver la siguiente opción. ¿Que la siguiente opción cuál es? La siguiente opción son los sistemas de inyección a la red. Estos sí son los que usted va a vender en la ciudad. ¿Por qué? Porque es que los sistemas on-grid o los sistemas de inyección a la red son sistemas que tienes que tener energía tradicional para que funcionen. Los sistemas de inyección pura, los sistemas de inyección a la red, los sistemas on-grid, es lo mismo. También se llaman sistemas interactivos en algunos lugares del mundo. Estos son los sistemas que necesitas colocar en la ciudad. Pero bueno, ¿cómo vamos a poder vender esos sistemas de inyección a la red? Tenemos que identificar también el cliente, porque es que no nos vamos a poner a perder el tiempo ofreciendo esto a todo el mundo. No, pues si te llegan con un recibo de 100,000 pesos o de $20 diciendo, no, es que quiero ahorrar dinero porque pago mucha plata en energía y estás pagando 100,000 pesos colombianos o $20 estadounidenses. Eso realmente es muy barato para una inversión de un sistema on-grid. ¿Cómo es? Bueno, te lo voy a contar de la siguiente forma. Hay dos nichos de mercado. Si tú estás en Latinoamérica, especialmente en Colombia, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El poder adquisitivo de las personas es diferente, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues, puedes comprar cosas con muchísima más facilidad que en Colombia. Para el caso de Colombia y Latinoamérica, si tu factura es superior a $150 o a 600,000 pesos colombianos y el valor del kilovatio es aproximado a $0,25 o a $0,5 en ese rango, porque es que en Estados Unidos el kilovatio vale más o menos como $0,5 y aquí en Colombia el kilovatio más o menos está en $0,25, más o menos. Si tienes ese rango de valor de kilovatio y además estás consumiendo más de $150 o 600,000 pesos, ahí es atractivo tener un sistema de inyección a la red. Un sistema de inyección a la red o un sistema on-grid es muy atractivo bajo esas condiciones. ¿Por qué? Porque es que un sistema on-grid no usa baterías. Es un sistema que trabaja directamente con los paneles solares, un inversor especial que se sincroniza con la energía que viene de la red y lo que va a hacer este sistema es ahorrarte energía de una forma brutal, muy bacana. ¿Por qué? Porque va a aprovechar todo ese sol, toda esa luz que está llegando para generar energía de forma instantánea. ¿Cómo funciona? Pero antes de entender cómo funciona, este sistema, ¿por qué es tan rentable? Porque este sistema, dependiendo del lugar del mundo donde lo compres,
dependiendo del lugar del mundo donde lo compres, en estos momentos tengo cobertura de entrega de productos en Colombia, en España y en Perú. ¿Listo? Y las asesorías en proyectos sí las puedo dar en cualquier lugar del mundo. Si necesitas asesoría y acompañamiento en tu compra de productos, te la puedo dar. Pero ¿por qué es tan rentable un sistema de inyección a la red? Bueno, entendamos lo siguiente. Un sistema de inyección a la red te puede durar aproximadamente de 25 a 30 años sin, sin meterle un tornillo. O sea, sin hacer una inversión grande de nuevo. Lo único que debe ser cuidadoso es con el tema del mantenimiento, limpieza de los paneles, una vez al año apretar las conexiones eléctricas, revisar si no están sulfatadas. Eso, ese mantenimiento es muy económico versus otros tipos de generación de energía, eólica, hidráulica o generación a partir de combustibles fósiles. Esta comparativa es muchísimo más económica. Pero ¿por qué es tan atractivo esto aparte del mantenimiento? Esto es muy atractivo por el tema de que si te va a durar 25 o 30 años, no tenés que invertirle un tornillo. Y si te digo que vas a poder recuperar la inversión en menos de 7 años, en algunos casos en 3.5 años, 4 años, ¿tú dirías que es rentable? Escribamos ya mismo en los comentarios si les parece rentable, sí o no rentable, un proyecto de inyección si recupera la inversión en menos de 7 años y tenés una vida útil de 25 a 30 años. Quiero ver eso en los comentarios. ¿Les parece rentable, sí o no? Pues claro que sí, pero como todo lo bonito, todo lo hermoso tiene cosas malas. Ya les voy a contar qué es la cosa mala de los sistemas de inyección a la red. ¿Qué es lo malo de los sistemas de inyección a la red? Como son tan dependientes de la red, si se va la energía, si se va la energía de la calle, del operador de red, ¡pum! Se te cae la energía de los paneles de una. Porque es que ese inversor tiene que estar conectado a la red para el proceso de sincronización y el proceso anti-isla. Cuando ese inversor especial, que es muy distinto a este inversor aislado, detecta que no hay energía, entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente se cae todo, te quedas sin energía. Algunas personas me dicen, profe, pero es que podemos tener un banquito de baterías y que cuando el inversor detecte que la energía de la calle se va, que entonces que la casa quede funcionando un ratico con batería. Sí, se puede hacer, pero hay que hacer una configuración especial. Hay que hacer una configuración especial. Bueno, el compañero LM107 nos cuenta lo siguiente. Pero si en on-grid no tiene batería, solo genera durante 9 horas y tendría que tener como mínimo 10 paneles, no le veo inconveniente. Bueno, todo depende del cálculo y la selección de los materiales que hagamos. ¿Listo? Bueno, ¿cómo funciona un sistema de inyección a la red? Un sistema de inyección a la red, nosotros tenemos los paneles solares arriba, tenemos el sol, vamos a generar energía a través de los rayos del sol y no tenemos sino el inversor de inyección a la red que nos va a llevar la energía de los paneles transformada en corriente alterna al tablero eléctrico de la casa. En el tablero eléctrico de la casa vamos a tener dos fuentes de energía porque tenemos la energía de la calle. La energía de la calle pues viene para el contador, ¿cierto? Viene para el contador. Cuando estás cogiendo energía de la calle, cuando estás cogiendo energía de la calle, el contador de energía comienza a contabilizar lo que estás comprando. Entonces dice, uy, este man está consumiendo durísimo, vamos a cobrarle eso también durísimo. Entonces este contador comienza a registrar todo lo que estás comprando. Pero
como tenés paneles solares de inyección a red, la primera función que puedes llegar a tener es que la energía que viene de los paneles se va de una para la casa. Si se va de una para la casa, el contador se apaga. Bueno, no se apaga, deja de contar energía de la calle, porque la casa está trabajando con la energía de los paneles. En ese momento estás ahorrando energía porque estás dejando de comprar energía de la calle y los paneles te están dando energía. Los paneles te están dando energía directa, bueno, directa no, está dando energía en corriente alterna directamente de la energía que se está generando en ese momento. ¿Qué dice Iván Barragán? El problema es que a los clientes no les gusta que se les apague el sistema si se va a la red eléctrica. Estoy estudiando los inversores híbridos con inyección a red. Bueno, sí, los inversores híbridos con inyección a red son muy buenos, son muy interesantes, sino que aquí en Colombia, en el tema de la formalización, todavía no lo están autorizando. Esos son autorizados más que todo en otros países, pero aquí en Colombia no. Por eso les voy a contar un experimento que estoy haciendo, que es legal. Ahora se los voy a comentar cuando terminemos con esta explicación. Bueno, antes de terminar de entender los sistemas off-grid, que dice, profe, disculpe, otra cosa, es que está ahorita el tema de los permisos para los sistemas. ¿Cómo está el tema? Pues hay que tener paciencia, la verdad. Sí se puede, claro que sí, pero pues inyección pura aquí en Colombia. Inyección pura aquí en Colombia, la que se está trabajando en estos momentos. Pero terminamos de entender primero la inyección a red y ahorita preguntamos algunas cositas y respondemos. Bueno, entonces, hay que entender lo siguiente. Primero, concepto de consumo. ¿Cómo funciona el consumo? El consumo funciona de la siguiente forma. Si no tenés paneles solares o si está de noche, porque pues los paneles de noche no dan energía, estás comprándole energía a la red. El contador comienza a contar, que estás comprándole energía a la red. Ese concepto de que tú compras energía de la red se llama consumo, que es el concepto número 2. Si ese concepto está claro, regálenme ahí el número 7 todos para continuar con los otros conceptos. Por acá, Anuar, ¿qué me dice? Eso depende de la empresa que presta. Muy bien, Anuar. Todas las empresas de energía tienen un protocolo, pero es más o menos similar. Es más o menos similar, pero hay empresas que los aprueban rapidito y hay empresas que están demorando mucho. Esa es la realidad. Bueno. Ya consumo quedó, que es lo que estamos comprando en la red, que lo contabiliza la energía. Bien. Ahora, autoconsumo o consumo auto, que es lo mismo, es cuando en unos momentos del día que estamos produciendo durísimo energía, la energía que estamos produciendo en los paneles es suficiente para que toda la casa se energice y no compramos a la red. Eso se llama autoconsumo. La energía que yo estoy produciendo en los paneles se me va directamente para la casa y es suficiente y no hay necesidad de comprarle a la red. En ese momento, el contador de energía se para. Él se para y dice, este man no me necesita, entonces paremos porque no me está demandando energía y en ese momento es que están los grandes ahorros. ¿Ok? Si Celsia es una de las empresas que se demora mucho, mira que Celsia está dando más rápido que en Cali, imagínate, Arango, imagínate. Bueno, si quedó claro el autoconsumo, regáleme en el 9. Si quedó claro el autoconsumo, regáleme en el 9, a ver si quedó claro el autoconsumo para explicarle los excedentes. Bueno, esa demora del operador de red es entendible. ¿Qué me dice aquí? Luis Enrique. Esa demora del operador es entendible, lo estamos quitando a un cliente. Pues básicamente podríamos decir que sí, no. Lo que pasa es que dependiendo de la cantidad de proyectos que estén revisando, porque es que ¿sabes cuál es la realidad, Luis? Que esto está vendiendo durísimo, esto está vendiendo muchísimo.
Yo estoy aterrado de cómo ha venido creciendo el mercado. Yo llevo en esto como unos 5 años y antes no me vendía yo ni un tornillo. Y hoy en día, pues, hay muchas personas que están interesando, están comprando y por eso, pues, muchos de los que están aquí ya estudiaron conmigo, son egresados y las personas que estén interesadas en participar de nuestro próximo curso me pueden escribir a este número de WhatsApp y decir, yo quiero reclamar mi beca al 80% en el curso virtual en vivo y entonces con mucho gusto lo metemos, ya casi arrancamos el próximo curso. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan los excedentes? Resulta que pues como estos paneles son tan bacanos, tan elegantes, hay unos momentos del día donde pueden producir más energía de lo que esté necesitando la casa. Si a nosotros nos sobra energía, esa energía se la comenzamos a dar al operador de red. Por eso ese contador tiene que ser un contador bidireccional. Muy sencillo, el contador bidireccional va a contar consumo, que es el flujo de energía para adentro, para la casa, y va a contar excedentes, que los excedentes es cuando la energía, regáleme un momento. Hola, 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 ¿me escuchan de nuevo? Deben un momento si me están escuchando. Ya estamos resolviendo aquí los problemas técnicos. Hola, 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 ¿me escuchan? Si me están escuchando, qué pena, se me cayó un momentico ahí la conexión. Espero que me estén escuchando en estos momentos. Si me están escuchando, regálenme ahí el 5, por favor. Sí, 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 ya me están escuchando. Regálenme el 5 si me están escuchando, por favor. Eso, por ahí vi a Samuel, a Charlie. Regálenme ahí todos, por favor, el 5 si me están escuchando. Que tuve un problema ahí de sobrecalentamiento. Bueno, listo, muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, ahora el tema de los excedentes, para que lo entendamos, es que cuando tenemos excedentes, cuando estamos generando más energía de la que estamos necesitando en la casa. ¿Por qué puede pasar eso? Básicamente porque cuando tenemos más energía de la que estamos necesitando en la casa, puede ser por varios factores. El primero es porque los paneles están generando durísima energía.
El segundo es porque, pues dependiendo de nuestro hábito de consumo, asimismo, hay algunos momentos del día donde vamos a encender o vamos a apagar algunos electrodomésticos de gran carga, de baja carga. Entonces, en algunos momentos vamos a tener excedentes de energía y esos excedentes de energía son los que van a ir a la red y este contador nos va a comenzar a contar y decir, este man me estuvo comprando tantos kilovatios, pero me estuvo dando de excedente tantos. Entonces, en la factura te van a cobrar de la siguiente forma, ya te la voy a explicar. Pero antes de continuar, si entendimos que los excedentes cuando a nosotros nos sobra energía y se la damos al operador de red, que eso en teoría es como si le estuviéramos vendiendo esa energía, regálenme ahí el número 3. Es el ventilador que me da sobrecalentado. ¿Ahí se escucha un poco mejor? Se escucha un poquito mejor, ahí alejé un poquito el ventilador. ¿Sí? ¿Se escucha un poquito mejor ya? Bueno, listo, muchas gracias. Eso, ahí están en la jugada, me están comentando lo que están editando. Bueno, yo creo que ya los excedentes quedaron claros. Listo, ahora sí, ¿cómo funciona la facturación de estos sistemas? Como aquí en este caso estamos interactuando con la red, te va a estar llegando la factura, pero la factura te va a llegar muy económica, mucho más barata. ¿Por qué? Porque es que el en algunos momentos va a estar parando en algunos momentos. Entonces, en algunos momentos se va a parar el contador y en otros momentos va a contar. En otros momentos se va a parar, en otros momentos va a contar. En otros momentos va a decir, uy, este man nos está vendiendo energía, nos está vendiendo energía. Entonces, el contador va a tener 3 funciones. ¿Cuáles van a ser esas 3 funciones? Las 3 funciones que vamos a tener ahí son las siguientes. Primero, va a parar cuando no estemos comprando energía. La segunda función es que en algunos momentos se va a parar, en algunos momentos va a contar lo que estemos comprando y en otros momentos va a contar lo que nosotros estamos vendiendo. Entonces, cuando te llega la factura, te va a llegar con muy poco consumo, te va a decir, por ejemplo, viejo Cris, lo que pasó fue que este mes vos venías consumiendo 800 kilovatios mensuales, que es una medida de consumo que te llega en el recibo de energía. Y entonces te va a decir el operador de red, vos antes estabas consumiendo 800 kilovatios, pero como ya tienes paneles solares, hemos evidenciado, hemos visto que ya estás consumiendo tan solo 200 kilovatios. Y eso no es todo. Mira que nos compraste 200 kilovatios, pero nos diste 150 en excedentes. Entonces, no me pagué los 200, págame nomás 50. Eso es lo que te va a pasar dependiendo del operador de red, dependiendo de las tarifas y demás, más o menos es eso. Claro, en algunos casos te puede llegar un porcentaje a favor, Arango, claro que sí. Si diste más energía, si diste más excedentes que lo que compraste, te puede llegar un recibo donde te diga el operador de red, ve, te debo, por ejemplo, 50,000 pesos, un ejemplo. ¿Sí me entendés? Te debo 50,000 pesos. Entonces, uy, ¿cómo así? El operador de red me debía mi plata. Y entonces, si en los meses posteriores consumiste más energía, el operador de red te puede decir, ve, tenés que pagarme 30,000, pero como yo te debía 50, entonces pagame nomás 20,000 pesos. Así funcionan los sistemas de inyección a la red. Estos sistemas son, ¿cuál es el nicho de mercado de los sistemas de inyección a red? Las panaderías, los negocios comerciales, las casas que tengan un consumo alto. ¿Cómo identificar cuando una casa tenga un consumo alto? Si tienes aire acondicionado, por ahí ya. Y si tenés 2 o 3 aire acondicionados, freidora de aire, no, pues mejor dicho, ahí tenés que comenzar a evidenciar que hay consumo.
¿Listo? Que hay consumo alto y que es viable estos sistemas de inyección a red. Entonces, para resumir un poco lo que estábamos viendo, les cuento lo siguiente. Primero, nosotros, el primer nicho de mercado que tenemos son los que no tienen energía, les vendemos los off-grid, los sistemas aislados con batería. Eso se vende muchísimo. ¿Y por qué en la charla? Primero que todo, yo puedo armar las plantas solares off-grid. Ustedes consiguen el cliente y ganan una comisión. Esa es una de las modalidades de ganancia conmigo. La otra, por ejemplo, llega aquí Arango y me dice, profe, lo que pasa es que tengo un cliente por acá. ¿Cuánto vale una planta solar para esto? Como Arango ya estudió conmigo, con uno de los cursos que hemos hecho, entonces Arango ya sabe qué planta ofrecerle a ese cliente. Entonces me dice, ve, profe, tengo esta planta para la venta. ¿En cuánto me deja estos materiales? Yo te digo, Arango, a ti te cuesta tanta plata. Entonces Arango le sube a los materiales y le sube a la instalación y gana ahí dinero. Y es una forma muy rápida de generar ingresos. En donde no hay energía. Pero en la ciudad, Arango, ¿qué va a promocionar? Los sistemas on-grid. Los sistemas on-grid en los negocios comerciales se los vendemos porque ellos pueden recuperar la inversión en menos de 7 años, tener una vida útil de 25 años, entonces pues una berraquera, porque ahí ganamos todos. Esa es una forma de meterse en la película, de meterse en el negocio de la energía solar. Capacitación, comenzar a promover productos, comenzar a ganar comisiones o comenzar a ganar ventas directas porque ustedes venden directamente al cliente. Esas son las formas. ¿De cuánto es la comisión? Depende del producto. Pero, por ejemplo, la comisión que yo doy en plantas solares es del 5%. Para mis alumnos es del 5%. ¿Cómo sería allí? Yo le vendo al cliente y yo te doy la comisión comercial. Es una forma de ganancia. Pero si llega, por ejemplo, Andrés Perdomo y me dice, no, profe, yo quiero es que usted me diga cuánto me vale a mí y yo le vendo al cliente. Entonces ahí pues Andrés tiene un descuento del 5% y él aumenta otro 5% o un 10% dependiendo del cliente y se ganó mucho más. ¿Listo? Y como dice aquí Arango, una economía circular. Claro, porque es que estás vendiendo una necesidad. Prácticamente esto es como ya vender pan. La gente necesita energía o necesita comenzar a aliviar esas altas cargas en ese recibo. Es que es muy duro no comenzar a pagar los recibos tan caros. Entonces la gente está buscando soluciones como esta. Bueno, entonces, si está claro en estos momentos las dos formas de ganar dinero, que es comisión comercial o revender los productos, porque ustedes tienen descuento especial en los productos, regálenme por favor el número 7. Bueno, muy bien, excelente. Ya quedó claro inyección a red, quedó claro los sistemas aislados. Ahora vamos por el experimento que estoy desarrollando en Jamundí. Los sistemas on-grid, los sistemas off-grid híbridos. Esto me ha dejado maravillado. Muy pocas personas lo están trabajando. Es algo nuevo. Es como un punto intermedio entre generar ahorro y generar independencia energética. Les voy a contar cómo funciona esto. Eso es un proyecto que hice en Jamundí con 9 paneles solares, como lo están viendo aquí, de 660 vatios. Resulta que este cliente tiene problemas con el operador de red. Resulta que no pudo tener el servicio porque le faltaron unos papeles. Entonces el cliente llegó y me llamó y me dijo, no, Cristian, lo que pasa es que yo realmente no puedo tener el servicio del operador de red. Necesito solucionar lo mío, necesito solucionar mi energía. ¿Qué hago, Cristian? Es que yo veo que esos sistemas aislados que vos vendes son muy caros
porque pues no tengo ese presupuesto, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces yo llegué y le pregunté, bueno, pero pues, ¿cómo es el consumo tuyo? ¿Cómo es el tema? No, Cristian, lo que pasa es que yo en el día necesito prender 2 aires acondicionados, necesito tener mis neveras, mi televisor y lo que yo hago. Entonces yo llegué y le dije, listo, vamos a hacer el siguiente experimento. Yo la verdad, esto lo he visto es más que todo teórico, no lo he aplicado en la realidad. Entonces, hagámoslo. Entonces el hombre llegó y me dijo, listo, hagámoslo, Cristian. Pero antes de continuar, ¿Siste crédito? No sé a qué te refieres, Arango, con Siste crédito, pero bueno, sigamos. Yo al hombre llegué y le dije, listo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprar un inversor híbrido off-grid de 6.000 vatios. Este inversor tiene 2 MPPT. Este inversor, como tiene 2 MPPT, ¿cómo va a funcionar? Podemos tener 2 grupos de paneles, el grupo 1 y el grupo 2. En el grupo 1 vamos a meter 3 paneles en serie. En el grupo 2 vamos a meter 6 paneles en serie. Vamos a comprar solamente 2 baterías de litio de 48 voltios 100 amperios. ¿Y cómo va a funcionar esto? Como usted en el día va a funcionar, ojo, esto solamente funciona en sistemas híbridos off-grid. Híbridos off-grid. ¿Listo? Entiendan lo siguiente. Híbrido off-grid, ¿cómo funciona? Bueno, vamos a entender lo siguiente. En un sistema off-grid, tú eres dependiente al 100% de las baterías. En un off-grid normal, no híbrido. En un off-grid no híbrido, eso te funciona es de las baterías. O sea, sos dependiente siempre de las baterías. Entonces, tenés para que te funcione. ¿Ok? Si está claro que el sistema off-grid depende 100% de las baterías, porque los paneles cargan las baterías y las baterías toman la energía, regálenme el número 3. Bueno, entonces, póngale pues cuidado. En un inversor híbrido off-grid es una berraquera. ¿Por qué? Porque es que como el inversor es híbrido, él va a llegar y va a tomar la energía de los paneles y la va a mandar directa a la casa, como los sistemas de inyección. Por ejemplo, en la casa, ojo, los paneles producen energía es cuando los electrodomésticos están funcionando. Eso se llama producción bajo carga. Entonces, ¿cómo funciona? La energía que están dando los paneles, primero se va a ir a las baterías. Si las baterías se cargan ya al 100%, en un sistema off-grid normal, se desconectan los paneles de una. Entonces, por eso tenés que tener un banco grandote. Pero en los sistemas híbridos off-grid, cuando las baterías se cargan, los paneles siguen dando energía, porque es que en la casa están consumiendo, tienen aire acondicionado, tienen la nevera, el televisor, están viendo Netflix. Entonces, la energía que dan los paneles, de una se va para la casa, de una. Entonces, yo no estoy tocando las baterías en ese momento. Así son los híbridos de bacanos. Entonces, en un híbrido, vos puedes tener varios paneles y pocas baterías y literalmente las baterías las estás tocando ya finalizando la tarde. Entonces, aprovechas el día para lavar la ropa, para consumir lo que necesites y en la noche te relajas.
te relajas a consumir solamente el televisor y cositas de bajo consumo. Entonces, los sistemas off-grid, que en este momento está en fase de experimentación, voy a hacer unas pruebas por ahí otra semanita y voy a sacar unos paquetes off-grid para comenzar a venderlos. ¿Ok? Bueno, entonces los híbridos off-grid, el objetivo primero es cargar las baterías. Después de que carga las baterías, la energía que comienza a dar los paneles se va para la casa. Así funcionan los híbridos off-grid. Entonces, si entendimos el principio de funcionamiento del híbrido off-grid, regálenme ahí el número 5. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya para ir terminando la conferencia gratuita, vamos a ver el siguiente ejemplo. Hay varias formas de conocer el consumo eléctrico o el consumo energético de una casa. La primera forma es haciendo un listado de electrodomésticos. En ese listado de electrodomésticos vamos a relacionar la cantidad de esos electrodomésticos, la potencia de cada electrodoméstico y la cantidad de horas que cada electrodoméstico está conectado. Multiplicamos esas variables. Por ejemplo, un televisor que consume 100 vatios, ¿y dónde carajos vi los 100 vatios? Pues sencillamente, en la parte de atrás del televisor dice consumo 100 vatios o 100 W y ese es el consumo. Entonces multiplico, por ejemplo, el televisor 1 por 100, por 6 me da 600 y hago lo mismo con cada electrodoméstico. Por lo menos en el caso de los bombillos son 8 bombillos. 8 bombillos. Cada bombillo consume 12 vatios y está 8 horas encendidos, entonces serían 8 por 12 por 8 serían 768 vatios. Y así sucesivamente sumo todo. Y aquí, ¿qué me dice? Que el consumo de esa casa son 3.456. Entonces, para que lo entendamos de la siguiente forma, necesitamos un paquete energético que me supla la necesidad de 3.456. Entonces, si necesitamos esos 3.456 para este ejemplo de estos proyectos, lo vamos a entender para sistemas aislados, que son los primeros proyectos que ustedes pueden vender. En un lugar rural que necesiten energía, vamos a ofrecer un sistema aislado. Entonces, vamos a comenzar a conocer los sistemas o las plantas aisladas. Ya se las voy a compartir. Pero primero quiero saber lo siguiente. Si quedó claro cómo calcular el consumo de una casa con el listado de electrodomésticos, las horas y la potencia de cada electrodoméstico, regálenme en el número 1 si quedó claro cómo funciona esta tablita de consumo. Caballero, ¿cuáles son realmente los requisitos que se necesitan, que hay que tener o sacar en cuenta al operador? Jorge, en el grupo de WhatsApp te voy a mandar un video donde se explica todo eso. ¿Listo? Mañana envío ese video de esos requerimientos. Bueno, muy bien. El siguiente método de cálculo Bueno, el siguiente método de cálculo de consumo es muy fácil. ¿Cómo es? Es tomarle fotos al contador de energía. Entonces, por ejemplo, yo le tomo foto al contador el lunes a las 2 de la tarde y apunto ese código, el código de lectura que tiene actual. Entonces, ese código de lectura actual lo apunto, digo, lunes 6 de marzo, el código estaba en tanto. Y le tomo foto el martes a la misma hora y apunto el código. Esa lectura de consumo. Entonces resto las dos y me dice que el consumo de esa casa son 5 kilovatios en 24 horas. Muy fácil, ¿no? Es solamente comparar la lectura de un día con la lectura de otro, hago la resta y ya me sale cuánto consume la casa al día.
Si este método está claro, regáleme en el 2. Bueno, el otro método es más fácil aún. Lo que tenemos que hacer es ver el recibo de energía. En el recibo de energía te dice cuánto te cobran al mes. En este caso, serían 167 kilovatios mensuales. Si son 167 kilovatios mensuales, pues yo lo que tengo que hacer es buscar la calculadora chancera. Bueno, eso es un término aquí colombiano. Bueno, la calculadora normal, pues, para que lo entiendan. Y cojo los 167 kilovatios que me están cobrando al mes, lo divido entre 30 y me dice que el consumo diario son 5.5 kilovatios. ¿Qué haría yo o qué hago yo de forma profesional? Yo hago los tres métodos. Ay, de barango. Bueno, nosotros, yo hago los tres métodos para comparar el tema de los consumos y estar seguro de cuánto es el consumo. Y entonces yo con esa base puedo preseleccionar la planta que me sirve el catálogo. Entonces, por ejemplo, ya en el catálogo que yo les voy a enviar al grupo de WhatsApp, que se los voy a enviar con precios, en este catálogo que estamos viendo aquí en estos momentos en la transmisión en vivo, en directo, no están con precios porque los precios van a estar variando cada 2 meses más o menos. Entonces yo les voy a enviar el catálogo, yo les voy a estar enviando el catálogo de forma, cuando lo solicite, con la actualización de los precios. ¿Listo? Para que lo entendamos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a entender lo siguiente, compañeros. Vamos a buscar en el catálogo cuál es la planta que necesito. Por lo menos en uno de los ejercicios que estaban arriba necesitaba una planta de 3.800. Entonces busco por acá la planta, por ejemplo, de 4.000. Y en el catálogo que está en el WhatsApp van a conocer el precio. Entonces, a ese precio usted le descuenta el 5% y esa es la ganancia suya por vender esa planta. O el descuento que yo le podría dar a usted si usted compra la planta y ya pues el precio de venta de la planta, como usted la vende ya por su lado, ya le puede elevar el precio un poco más. ¿Listo? En el caso de la necesidad de la planta de 5 kilovatios, entonces de 5 kilovatios no hay, nos tocaría buscar la planta de 6.000 kilovatios. Ya si es un negocio para una empresa o para un comercio o un proyecto de inyección a la red, ya tendríamos que hablarlo al WhatsApp. ¿Listo? Al WhatsApp directamente, para que lo entendamos. Bueno. Compañeros, ya para ir terminando, los negocios que vamos a trabajar, me escriben primero a mi WhatsApp, que está aquí, y con mucho gusto lo revisamos. La selección rápida la pueden hacer vía el catálogo del proyecto que necesiten, y muy pronto voy a dar una conferencia, así también gratuita, para el tema de sistemas híbridos, que es lo nuevo que se viene. Es poner a funcionar durísimo en el día y tener cargas básicas en la noche. Y ahora vienen las sorpresas. A ver, la primera sorpresa es que les voy a compartir a ustedes al WhatsApp una plataforma solo de ventas, donde ustedes van a tener unos catálogos sin precios, sin logos, para que ustedes puedan comenzar a generar su propia marca y comenzar a promocionar sus propias plantas, material didáctico para las ventas y demás. ¿Listo? Por otro lado, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, tenemos el tema del próximo curso de energía solar fotovoltaica, que es el 10 de abril. Si estás viendo este video muchísimo tiempo después, estamos abriendo cursos todos los meses. Me contactas vía WhatsApp y me dices, profe, yo quiero mi beca del 80%. Y el gran regalo que vamos a hacer el día de hoy es el siguiente. Vamos a sacar una beca. Es más, vamos a sacar
2 becas del 100% para el curso. 2 becas del 100% para el curso. ¿Y cómo te ganas la beca? Muy sencillo. La persona que comente más este video con su nombre y el año de nacimiento, o mejor aún, el apellido con su año de nacimiento, las 2 personas que comenten más este video con su apellido y su año de nacimiento, esas 2 personas van a tener beca del 100% para nuestro próximo curso virtual en vivo. ¿Cómo así, profe? Sí. ¿Y hasta cuándo vamos a tener ese conteo? Ya les voy a decir hasta cuándo, para informar el ganador. El ganador o este concurso va a estar con la cantidad, va a estar hasta, hoy es 31, hasta el 4 de abril. La persona que haya comentado más este video hasta el 4 de abril con su nombre y su año de nacimiento, esa persona, esas 2 personas se van a ganar una beca del 100% para nuestro próximo curso virtual en vivo. El que comente más con su apellido y su año de nacimiento hasta el 4 de abril van a tener beca del 100% de nuestro próximo curso virtual en vivo. Entonces, el 4 de abril yo me voy a meter en este video y voy a mirar cuál fue la persona, las 2 personas que más comentaron su nombre y su año de nacimiento, y les voy a dar su beca del 100% para nuestro próximo curso virtual en vivo. ¿Listo? Bueno, entonces, compañeros, ya finalizamos esta clase gratuita en vivo. Muchísimas gracias por haber participado. Estos son mis datos de contacto para matricularse en nuestro próximo curso. Recuerden el concurso que estamos haciendo y nos vemos próximamente. Recuerden escribirme este número de WhatsApp para meterlos en el grupo en donde vamos a compartir información de ventas, catálogos sin precios y demás. Muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Nos vemos en otra oportunidad y estamos en contacto. Y recuerden participar de este espectacular concurso. Muchas gracias.